y el transporte de cargas peligrosas, especialista en sistema de comando de incidentes y auditor de normas ISO 14000. Entre las actividades desarrolladas es consultor independiente en temas de evaluación de impacto ambiental, planificación de contingencias, manejo de emergencia y estudio de riesgos para la industria petrolera, del transporte marítimo, sector portuario y actividad ferrocarrilera. Ha dictado numerosos cursos sobre la materia y en particular los cursos modelo OMI de nivel 1, 2 y 3 para respuesta a derrames en el mar. Ha realizado trabajos para organismos internacionales tales como Oil Spill Response Limit, Clean Caribbean and Americas y Organización Marítima Internacional RAC Rempentake Caribe. Con ustedes el capitán Vila. Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Generis, por la presentación. Bueno, antes que nada, quiero expresarles que para mí es un honor que la Cámara Marítima me reciba hoy para esta presentación. También quiero agradecer a ARPA, porque es la que me ha convocado en esta oportunidad, en forma conjunta con OPC, Ocean Pollution Control. Bueno, tengo una vasta experiencia, ustedes lo habrán escuchado, pero fundamentalmente no solo en forma general, sino también en Panamá. Estoy viniendo a Panamá con cierta regularidad desde el año 2003, y este es mi viaje número 53. Con cada viaje suelo ser muy metódico y ordenado, y tengo una carpeta con las actividades que he desarrollado. Así que por eso es que sé la cantidad de viajes que tengo. Y nada, bueno, me siento profundamente halagado y orgulloso de estar hoy con ustedes aquí charlando sobre esta temática que vamos a compartir a partir de este momento. Bueno, la Organización Marítima Internacional desde la década del 70 se han presentado numerosos derrames de petróleo. ¿Qué es lo que ocurrió? Después que finaliza la Segunda Guerra Mundial, en las décadas del 50 y del 60, la industria empieza a desarrollarse, a cobrar nueva vida, y para eso necesita combustibles. El petróleo fue la fuente energética predominante en esas décadas, y eso hizo que cada vez se consumiera más petróleo, se transportara más petróleo, y que los buques fueran más grandes. Eso, digamos, generó toda esa actividad marítima, que hubiera numerosos derrames de petróleo, y se causó muchísimo daño a la diversidad biológica marina y a la industria marítima, con todas las secuelas económicas que ustedes pueden llegar a imaginarse. Acá en esta, digamos, en esta estadística que corresponde al año 2021, de las fuentes ITOF, International Tanker Owner Pollution Federation, muestra los 20 casos mayores de derrame, y después 3 casos más que fueron paradigmáticos. Hay que tener en cuenta que ITOF fue creada después del derrame del Torrey Canyon, y desde el año 1970 mantiene estas estadísticas a nivel global. Los 20 primeros, ahí están, bueno, desde 287.000 toneladas hasta 67.000. Fueron todos casos emblemáticos, y después van a ver ustedes que al final, en la parte baja, tenemos otros 3 casos, que son el 21, el 36 y el 132, o sea, el Prestige, el Exxon Valdez y el Heavy Spirit. Y son presentados en la estadística
porque aunque no tuvieron grandes volúmenes derramados, sí fueron casos extremadamente paradigmáticos. El Prestige porque azotó a las costas de Galicia, que ya venía de soportar otros dos derrames muy importantes, el del Urquiola y el del Aegean Sea. Y el Exxon Valdez, porque fue en Alaska, 37.000 toneladas, y fue el que generó, después lo vamos a ver con más detalle, pero generó un cambio muy, muy importante, tanto en lo que hizo a las leyes americanas, como en el nivel internacional y en la Organización Marítima Internacional. Y el Heavy Spirit ocurrió en Corea en el 2007, y fueron nada más, miren de la manera en que lo digo, nada más que 11.000 toneladas, pero con la particularidad que contaminó 400 kilómetros casi de costa en Corea del Sur. Hubo un despliegue muy, muy importante para la limpieza. Se llegó a haber un total aproximadamente de 1 millón de voluntarios trabajando del pueblo coreano que quería solucionar ese problema que afectaba a cerca de 100.000 empresas o particulares. O sea, los sistemas internacionales recibieron 100.000 reclamos por el daño que había causado este derrame. Esta otra gráfica, esta métrica, es interesantísima porque nos marca desde el año 70 hasta el 2020 las estadísticas de cómo ocurrieron año tras año los derrames. En color verdecito son los derrames mayores de 700 toneladas. Y en color azul los derrames medianos entre 7 y 700 toneladas. Mientras que la línea roja marca el promedio de derrames por año, década por década. Y acá lo interesantísimo es que en la década del 70 tenemos 78,8 derrames, en la del 80, 45,4, en la del 90, 35,8, en la del 2000, 18,1, y en la del 2010, 6,3. Esto nos está indicando que hay una disminución notoria de derrames, de cantidad de derrames a nivel global. Esta otra, esta otra métrica no nos marca los volúmenes derramados, mejor dicho, no la cantidad de derrames, sino los volúmenes derramados. Podemos ver que en la década del 70, del 80 e inicios de los 90, los volúmenes derramados eran importantes. Mientras que ya a mitad de los 90 y en adelante, en la década del 2000 y del 2010, los volúmenes fueron muy bajos. Bueno, en color rojo tenemos algunos de los derrames más significativos, como el Atlantic Empress en el 79, el Castillo de Belver en el 83, el ABT Summer en el 91, el Sea Empress en el 97, el Prestige en el 2003, y ya en el 2018 solamente tenemos un derrame trascendente, que es de 113.000 toneladas del Sanchi. El Sanchi, hay que hacer la aclaración que se incendió, y prácticamente el incendio consumió totalmente el producto, porque lo que transportaba era condensado, que es la fracción liviana de la explotación gasífera, y ese condensado tiene las características similares a las de la gasolina. Con lo cual, cuando el buque se inició el incendio, todo el producto que estaba en tanques ardió y prácticamente no hubo derrame de ese producto. Sí hubo un derrame que navegó, entre comillas, derivó entre el mar de la China, que era fundamentalmente el fuel oil que llevaba el buque como bunker. ¿Qué es lo que ocurrió?
Estos casos paradigmáticos generaron que la Organización Marítima Internacional tomara cartas en el asunto y en el seno del Comité de Seguridad Marítima y del Comité de Protección del Medio Marino se empezaran a pensar normas que mejoraran los convenios existentes, el convenio SOLAS y el convenio MARPOL, para llegar a disminuir, para tratar de lograr disminuir los siniestros y los derrames. Entonces, se trabajó en forma conjunta y se buscaron estándares operativos que fueran comunes a todo nivel. Esto se vio reflejado a nivel de la OMI porque emitió, bueno, revisó los convenios MARPOL y SOLAS, emitió fundamentalmente en el SOLAS la enmienda que obliga a los tanqueros a tener el doble casco. Eso se vio reflejado en códigos, directrices y estándares, que todo eso tenía que ser puesto en vigor por los estados de abanderamiento, los estados rectores de puerto y estados ribereños, y llevarlos a la práctica realmente por el sector marítimo. En un primer momento se dudó que algunas de estas medidas tuvieran el efecto buscado, pero a lo largo de los años quedó plenamente demostrado, con las métricas que recién les mostraba, que sí, que los convenios, las enmiendas a estos convenios, si bien tuvieron una cierta implementación en el tiempo, porque no fueron todas de inmediato, se logró el objetivo buscado. Fíjense ustedes que cuando hablamos del doble casco, que fue realmente un cambio significativo para toda la industria, fundamentalmente para los armadores y la industria naval no estaba en condiciones de hacer las modificaciones a todos los buques existentes, y eso significaba a su vez para los armadores afrontar un costo significativo para la puesta en marcha del doble casco. Entonces se hizo una escala en el tiempo, de manera que bueno, se empezó considerando que es definiendo, mejor dicho, qué era lo que se consideraba un buque nuevo, y a partir de ahí los plazos para la entrada en vigor. Además de la modificación de los convenios y la emisión de códigos, directrices y estándares, lo otro que se encaró a nivel de la OMI y fundamentalmente de los estados fue la respuesta a derrames en el mar. En las primeras décadas, cuando ocurrieron los derrames más trascendentes, más significativos, que fueron las décadas del 70 y del 80, el sistema de respuesta que se había previsto era basado en capacidades de los estados, y además en sistemas de ayuda mutua de las empresas petroleras. Y bueno, esto presentaba diferentes inconvenientes. En el primer caso, en las capacidades de los estados, no todos los estados tenían una capacidad instalada como para afrontar derrames, y en particular para enfrentar grandes derrames. Recordemos que los derrames los podemos clasificar en menores de 7 toneladas, medianos entre 7 y 700, y los derrames mayores en mayores de 700 toneladas. O sea, tener el equipamiento para un gran derrame instalado en un país para algo que a lo mejor nunca se va a usar o nunca va a ocurrir, eran costos significativos, y los estados no los afrontaban. O sea, nunca había presupuesto para comprar esos equipamientos tan onerosos, y la realidad es que no terminaba de plasmarse en una actividad bien encaminada. Y los sistemas de ayuda mutua de las empresas petroleras, también después lo vamos a ver mejor, también adolecían de algunos inconvenientes. Y antes les comenté que, bueno, que el Exxon Valdez, que era el derrame número 37 en la estadística mundial, que ocurrió a fines de marzo de 1989, nos trajo que nos presentó, nos llevó a la realidad. ¿Y cuál era la realidad? Que este tipo de organización para
el control de derrames, no funcionaba correctamente. Fíjense ustedes que el principal país del mundo, Estados Unidos, demoró casi 48 horas en adoptar medidas eficaces para el control del derrame. En esas 48 horas, el derrame del Valdés ya había llegado a la costa de Puerto Valdés, en Alaska, y eso hizo que la contaminación avanzara sobre áreas prístinas con muchísima riqueza biológica, tanto en el mar como en la zona costera, y el impacto que sufrió la costa de Puerto Valdés fue muy alta. Se movilizó todo lo que se tenía que movilizar, y realmente la respuesta en el tiempo fue muy buena. Pero en las primeras 48 horas no había dado buenos resultados. Entonces, ¿qué era lo que se llegó digamos, a determinar? Que normalmente la organización que se utilizaba previamente en las décadas del 70 e inicios de los 80 no había dado buen resultado. Y eso era porque normalmente el personal estaba más tiempo dedicado a tareas específicas de su labor diaria, y en algunos casos no le dedicaba tiempo al entrenamiento para control de derrames. O sea, y se identificaron tres problemas básicos. Uno es el problema del personal. El personal o no se entrenaba, o había recibido una capacitación básica y un entrenamiento básico, no había tenido cursos de refresco, y también ocurría que cuando sucedía el incidente, ese personal o estaba franco, o estaba con parte de enfermo, estaba de vacaciones, se había ido a otra posición dentro de la empresa, o simplemente se había retirado. Entonces, era muy costoso para las empresas mantener personal entrenado, que no era el core business de la empresa petrolera. Otro de los problemas que se detectaron era que problemas básicamente de mantenimiento. Los equipos que se habían comprado no se les daba el mantenimiento adecuado, y a la hora de utilizarlos, los motores de los power packs no arrancaban, las lanchas, las pangas tenían problemas, y eso hacía que las barreras habían sufrido su deterioro por el paso del tiempo. El tercer problema que se detectó es un problema de selección de equipos. Al no ser empresas especializadas, en muchas oportunidades el equipo que se había adquirido no era el más apto para su uso, dadas las condiciones y los escenarios que tenían que afrontar. Esto que les voy a contar ahora es digamos, es un hecho de mi país, o sea, lo he vivido yo. En Buenos Aires, en las oficinas de una empresa, contrataron la compra de un equipamiento. El contenedor llegó al sur, donde estaba la operación, la instalación petrolera, y bueno, cuando yo hice la visita, abrieron la puerta del contenedor de 20 pies y apareció una barrera de tipo, un boom, de tipo portuario, de muy poca altura, o sea, del orden de entre 45 y 60 centímetros. O sea, pequeña, un boom pequeño. El problema que existía era que en la línea costera había rompientes, y la ola que rompía tenía del orden de 1 metro de altura. Imagínense ustedes, la efectividad de ese boom era totalmente inoperante. Con lo cual, bueno, es un ejemplo de lo que puede llegar a ser una mala selección de equipos. Por supuesto que asesoré a la empresa diciéndole que ese boom no tenía utilidad, que lo devolvieran y que lo cambiaran por uno con mayor aptitud.
como recién les decía, no es lo mismo un boom para protección portuaria que un boom para uso oceánico. Tampoco es igual recuperar skimmer con un hidrocarburo liviano que con un bunker C. O sea, para cada producto, para cada escenario, para cada ocasión, se necesitan equipos especiales. Y por eso es que tienen que ser muy bien seleccionados. Otro de los efectos que surge vinculado con el derrame del Exxon Valdez es que, como les comenté antes, bueno, el problema que tuvo Estados Unidos en esas primeras 48 horas para el proceso de toma de decisiones es que no había, en ese momento, en 1989, ninguna autoridad que prevaleciera sobre otra. Y entonces, cuando empezaban a discutir las estrategias de respuesta, siempre había no había unanimidad. Y eso hizo que pasaran esas 48 horas hasta que se encaminó la respuesta. Eso motivó que en 1990, al año siguiente, Estados Unidos sancionara la Oil Pollution Act, más conocida como la jerga como la OPA 90, que introduce un nuevo concepto, que es el concepto del ORRO, el Oil Spill Response Operator, que prevé que este concepto del ORRO prevé que los derrames en el mar sean atendidos por empresas especializadas, con equipamiento adecuado, el personal idóneo y disponibilidad 24/7. O sea, saca al personal de la petrolera y le dice: señor, usted dedíquese a lo que mejor sabe hacer, hacia el core business del petróleo, y para atender los derrames vamos a generar una figura que es la del ORRO, o el Spill Response Operator, que su core business va a ser atender los derrames. En este concepto del ORRO, del Oil Spill Response Operator, hay 4 partes importantes, no es una sola. La primera es la autoridad marítima. La segunda son las empresas ORRO, o las empresas ORRO específicas. Los terceros son los armadores a través de los agentes navieros. También, por supuesto, intervienen los operadores portuarios. Y por último, la cuarta pata de esta mesa son los seguros con los clubes de P&I y el fondo IOPC. O sea, todos de alguna manera participan en este tema de control de derrames. El concepto es que se basa en la obligación del armador, a través del agente naviero, de contratar a una empresa ORRO. O sea, el fee de la contratación del ORRO se fija libremente entre las partes. Es un problema de oferta y demanda. Puede haber es deseable que haya diferentes ORROs y que el armador pueda elegir entre uno y otro. Lo hará en virtud de los equipos que tiene, su historial, sus capacidades de respuesta, o sea, cómo está organizado. Este fee es para que el ORRO esté on call. En caso de un derrame real, por supuesto que los costos de la limpieza deben ser asumidos por el armador del buque o la empresa portuaria. Y esto se hace a través de seguros, que es un seguro directo por parte de la empresa portuaria, y para el armador a través de los clubes de P&I. Si el derrame es de un hidrocarburo persistente, petróleo o fuel oil, además del club de P&I va a intervenir el convenio CLC. O sea, el CLC obliga a todos los buques a tener su seguro CLC a través justamente de un club de P&I. Desde hace unos años atrás existe un contrato que se utiliza globalmente, que es el ResponseCon. Ese ResponseCon se firma entre las partes
entre el armador o su representante, el agente naviero, y la empresa ahorro. Y lo que permite es que haya malas interpretaciones, evita dudas, y la realidad es que fundamentalmente brinda certezas a la hora de saldar cuentas. O sea, este contrato Responsecon normalmente se firma antes de iniciar las actividades. Producido el incidente, el armador, a través del agente naviero, convoca al ORRO, el ORRO determina qué es lo que, digamos, el nivel del incidente y cuáles van a ser las opciones de respuesta. A partir de ahí se firma el contrato y ambas partes se rigen por este documento. Ahora veamos dónde interviene la autoridad marítima. Fundamentalmente, bueno, desde ya que la Autoridad Marítima de Panamá es total y absolutamente competente en estos temas. Y lo que tiene que, digamos, su función primordial es establecer la base legal para que funcione este sistema. O sea, emitir una directiva en donde quede plasmada cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los zorros para ser habilitados. Los zorros se presentarán, hay algunos zorros que ya están funcionando al día de hoy, ya están habilitados, y todo aquel que quiera hacerlo tendrá que presentar la documentación, y es competencia de la Autoridad Marítima habilitar a estas empresas. Y lo que debería ocurrir, por lo menos ocurre en mi país, es que anualmente se la fiscaliza esta estructura del ORRO. O sea, la Autoridad Marítima tendría que realizar una auditoría anualmente, verificando que la empresa mantiene la cantidad de personal, que ese personal está debidamente adiestrado y capacitado, que ha cumplido con la capacitación con los cursos modelo OMI de nivel 1, 2 y 3, de acuerdo a las jerarquías. No es obligación, aclaro, que hagan los 3 cursos. El curso de nivel 1 es para la gente operativa que está en el derrame. El nivel 2 es para supervisores y jefes. Y el nivel 3 es para gerentes y directivos de nivel estatal. Con lo cual, desde ya que a un gerente no se le va a pedir que haga el curso nivel 1, porque nunca va a ir a salir en una panga a manejar un boom. Sí se le va a pedir que haga el curso de nivel 3. Y a la inversa, al marino que está en la panga con el boom, jamás se le va a pedir que haga el curso de nivel 3. Esto lo quería aclarar porque una vez me preguntaron, ¿pero cómo tienen que hacer los 3 cursos? No, no es obligación hacer los 3 cursos. Cada curso es para un nivel diferente. Entonces, como les decía, la MP tiene que fiscalizar que el personal existe, que está capacitado, que está adiestrado y que tiene el equipamiento que tiene que tener, y que ese equipamiento funciona. Normalmente esa auditoría suele, por lo menos en mi país, se efectúa primero en la parte documentaria y después con un simulacro en el mar. O sea, se sale con las embarcaciones y con los equipos y se demuestra que todo funciona, que está todo en condiciones de brindar buena respuesta. Bueno, ¿cuál es la función de la obligación del ORRO? Primero, antes que nada, cumplir con los estándares mínimos de equipamiento y personal exigidos por la MP. Recién lo hablamos. Y el segundo es brindar un servicio de respuesta tanto para derrames en el mar como en puerto, en tiempo y en forma. Este es el meollo de la cuestión. De esa eficiencia que demuestra el ORRO es lo que va a hacer en este sistema abierto donde priva la competencia, es de libre competencia, en donde el armador a través del agente naviero lo va a contratar. Eso es fundamentalmente la base de sustentación del Oil Spill Response Operator. O sea, las bondades y las capacidades que tiene para brindar respuesta efectiva.
Los armadores, ¿cuáles son las responsabilidades de los armadores? A través del agente naviero. Están obligados a nominar un ORRO y pagar el fee correspondiente, y pueden contratar libremente a cualquier ORRO habilitado por la MP y a pactar un fee para cada caso. O sea, es el juego de la oferta y la demanda. Es abierto y no genera, digamos, ninguna atadura. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos otro problema. Tenemos el problema de lo que se conoce en la jerga como derrame fantasma, que son los derrames que no tienen dueño. Ocurre en muchas oportunidades que, sobre todo en el anclaje del Pacífico, algún buque realiza una descarga ilegal, vamos a ponerlo perfectamente en claro, porque son ilegales, no son descargas legales, una descarga ilegal de algún slop que no quiere tener a bordo y no quiere pagar el fee para descargarlo legalmente, y entonces esa descarga ilegal empieza a derivar con la corriente y el viento y aparece flotando a la mañana siguiente. Normalmente estas descargas ilegales ocurren de noche, no nos engañemos, o sea, nadie lo va a hacer a la luz del día. Y a la mañana siguiente está navegando por la bahía de Panamá y en muchísimas oportunidades recalan sobre la isla de Taboga. O sea, ya lo tenemos como experiencia del trabajo en estos 19 años, que muchos de estos derrames terminan en Taboga. Con lo cual, bueno, ¿qué es lo que se hace en este caso? Bueno, lo que tendría que ocurrir es que la Autoridad Marítima de Panamá contrate un ORRO para que controle este derrame, ya que los derrames que tienen dueño van a tener un ORRO nominado ya previamente por el armador. La contratación del ORRO puede ser por un orden preestablecido, ya sea orden alfabético o el que se determine. Esto lo que hace es brindar transparencia y fundamentalmente le permite al ORRO saber que el próximo derrame fantasma le va a corresponder a la empresa A, al ORRO A, al B, al C o al D. Entonces a la empresa que esté en primer orden para atender, como si fuera una guardia, bueno, sabe que ese derrame va a ser responsabilidad propia. Por supuesto que esto en la instrumentación requiere algunos pasos por parte de la AMP, pero este es un sistema que fundamentalmente brinda transparencia, evita favoritismos y, bueno, después será a suerte o verdad qué es lo que afronta cada ahorro en estos casos de derrame fantasma. Una vez más volvemos al derrame del Exxon Valdez. Así como les comenté antes que el derrame del Exxon Valdez a nivel del gobierno americano había impulsado la Oil Pollution Act de 1990, en la OMI en el mismo momento en que ocurrió el derrame, fue una mera coincidencia, ese derrame a fines de marzo de 1989, estaba reunido el Comité de Protección del Medio Marino en la OMI, en Londres, y daba la casualidad que yo estaba asistiendo a esa reunión en representación de Argentina. Fue toda una convulsión y ya durante la misma reunión se empezaron a prever acciones para tratar de encaminar un nuevo convenio que la OMI no tenía, que era un convenio que tratara sobre la cooperación internacional. A fines por septiembre del 89 hubo una reunión preparatoria y después a fines del 90 se hizo la convención para
la aprobación del convenio. Este convenio de cooperación internacional es más conocido con la sigla OPRC, y fundamentalmente establece 2 o 3 aspectos digamos, que deberían cumplir los países. El primero es que en cada país haya una única autoridad, porque si hay varias autoridades se diluye el proceso de toma de decisiones. El segundo es que exista un plan nacional de contingencias. Y el tercero es la cooperación en sí misma. Bueno, tengamos en cuenta que Panamá al día de hoy no ha adherido aún el convenio per se. Hay un trámite en la Asamblea Nacional para aprobación de este convenio, el convenio de cooperación internacional, y bueno, desde ya veo como altamente positivo que este objetivo se concrete a la brevedad, porque Panamá es un país marítimo por excelencia y ha ratificado muchísimos convenios y está totalmente imbuido en la Autoridad Marítima de Panamá con el quehacer de la Organización Marítima Internacional. Con lo cual, el logro de adhesión a este convenio sería una base trascendente. Como les decía antes, el convenio establece que cada Estado tiene que tener aprobado y en vigor un Plan Nacional de Contingencias. Y ya que el Plan Nacional de Contingencias es, bueno, la columna vertebral, es la expresión que se de todo el sistema de respuesta a derrames de hidrocarburos en el mar. Entonces, podemos tener planes locales, las empresas pueden tener sus planes, pero que los planes locales o planes de empresas apuntan fundamentalmente a los derrames de nivel 1, derrames pequeños de menos de 7 toneladas, o derrames medianos de más de 7 toneladas, de 7 a 700. Si vemos la estadística, la mayoría de los derrames en Panamá han estado en valores, en volúmenes menores de 20 metros cúbicos. Como grandes derrames tenemos el de Refinería Panamá en el 86 y el derrame en PTP en Rambala en carnavales, si mal no recuerdo, de 2006 o 2007. Y bueno, la realidad es que los derrames pequeños se solucionan de manera, digamos, bastante fácil, pero nos tenemos que preparar fundamentalmente para los grandes derrames, deseando que nunca ocurra, pero la preparación se logra a través de la aprobación de un Plan Nacional de Contingencias. Desde el año 2007 soy consciente que la AMP ha intentado la promulgación de un Plan Nacional de Contingencia para establecer bases sólidas para respuesta a la contaminación marina por buques. Pero bueno, hasta el día de hoy no se ha logrado. Es mi anhelo que esto se concrete, porque interpreto que la aprobación de un Plan Nacional de Contingencias y la instauración de un sistema abierto para Oil Spill Response Operators son la base de un sistema moderno, realmente propio de este siglo XXI, esta década del 2020. Perdón. Disculpen. Bueno, a veces el diablo mete la cola. Como les decía, estoy plenamente convencido que la aprobación y emisión y aprobación de un Plan Nacional de Contingencia y la puesta en ejecución de un sistema abierto de Oil Spill Response Operator es una base propia de esta década.
para que todo el sistema pueda funcionar de una manera, digamos, acorde a los requerimientos que tiene la industria en este devenir. Bueno, ya lo expresé recién, Panamá es un país marítimo por excelencia, con lo cual tener normas que hablen y que traten este tema es algo a la cual nos tenemos todos que adherir. Es una meta a lograr, después de tantos años, para la AMP, el lograr este objetivo prioritario. Bueno, nada más, aquí he finalizado la presentación y quedo abierto a las preguntas o inquietudes de los participantes. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano, abrir el micrófono y realizarla o hacerla a través del chat. Bueno, aquí veo que en el chat Gustavo López pregunta si estas regulaciones aplican también para las terminales o solo a buques. Yo interpreto que aplican también a las terminales, porque en muchas oportunidades el derrame no proviene de un buque, sino de la terminal. Todos sabemos que la responsabilidad, y fundamentalmente la responsabilidad civil, está basada en el concepto de la brida, del flange, o sea, la brida de acople de las mangueras al buque. O sea, hasta la brida de acople, la responsabilidad es de la terminal, y a partir de ahí, de la brida hacia dentro del buque, la responsabilidad es del buque. Lo mismo para cuando se hace bunkering entre una barcaza y un buque. Con lo cual, como comentario, esto es muy reciente, en enero de este año, un derrame importante en las costas de Perú, cercano un poco al norte de la ciudad de Lima y el puerto del Callao, cuando había un buque descargando, un buque tanque, descargando petróleo crudo en un sistema multiboyas. Y bueno, por razones que se están investigando, se rompe el PLEM, o sea, la tubería submarina, y se produce un gran derrame. Y hubo hay, mejor dicho, una disputa legal entre la terminal y el buquetanque. La terminal aduce que el buquetanque, por un oleaje extraordinario y totalmente llamativo, producto de un tsunami que se produjo por una erupción volcánica del otro lado del Océano Pacífico, o sea, del lado asiático, hizo que el buque se montara sobre la tubería y la rompiera. Y mientras que el buque tanque dice que no, que el buque estaba bien amarrado, que el buque no se movió de su posición, y que lo que ocurrió fue que la tubería estaba en mal estado. Nada, la realidad es que la tubería y el PLEM fueron removidos de su posición, llevados a tierra, y las imágenes que se difundieron mostraban una tubería con mucha corrosión y con, digamos, así a simple vista, que podían presentar daños preexistentes. Con lo cual, bueno, daba mucho para hablar.
no es una pericia técnica, sino simplemente algo que se podía ver a la vista. Así que, pero siempre queda un poco la duda, pero desde ya que las terminales portuarias que manejan hidrocarburos pueden tener este tipo de incidentes y también deberían estar cubiertas. Tiene la palabra el licenciado Mendoza. Muy buenos días. Espérate que no me veo. Ahora sí me veo, sí me veo. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, tengo más que una pregunta, sería como afirmar algo, ¿no? Tenemos una ley, una nueva ley, que es la ley de cabotaje, la ley 266 del 23 de diciembre del 2021. Y esa ley apoya en algunos de sus capítulos, sobre todo en la parte que habla de las inspecciones, de las normas de seguridad, apoya, diría yo, a lo que sería un buen control y un buen manejo de nuestras naves que dan el servicio, como empresas marítimas auxiliares, en el momento que tienen que hacer los traseos, que tienen que hacer las operaciones de bunkering. ¿Cree usted que es viable que esta ley, en el momento de su reglamentación, toque a partes referente a este tema que estamos tocando hoy? Porque esta ley está lista, la tengo en mi mano, estamos a punto de que sea reglamentada, y es bueno saber si algunos de estos temas deben ser tenidos en cuenta y cómo sería la óptica desde el punto del cabotaje, teniendo en cuenta que estas naves son las que hacen el servicio y no exactamente las que lo reciben o quienes transportan usualmente. Muchas gracias. Bien, bueno, antes que nada, ya conocen mis antecedentes, yo no soy abogado, con lo cual, y menos conozco la legislación y la jurisprudencia de la República de Panamá, con lo cual creo que no soy la persona con mayor aptitud para hablar sobre la reglamentación de la ley de cabotaje. Pero me animaría a decir que cualquier norma que esté vinculada podría llegar a tratar el tema. Yo lo enfoqué dentro del Plan Nacional de Contingencia porque es, digamos, yo diría la norma madre de los derrames. El tema derrames se maneja a través de los planes de contingencia, con lo cual creo, y por eso lo planteé así, que el Plan Nacional de Contingencias sería el lugar apropiado. Pero eso es un tema legal de la República de Panamá y de cómo la Autoridad Marítima de Panamá desea encarar el tema. Si estuviera dentro de la ley de cabotaje, alguien que estuviera en un puerto podría decir, yo no estoy dentro del cabotaje. Los armadores que no están en cabotaje podrían decir exactamente lo mismo. Yo no estoy dentro del cabotaje. Con lo cual, nada, no sé, habría que ver hasta dónde, digamos, permite el texto de la ley de cabotaje introducir un concepto como el de Oil Spill Response Operator. Entiendo que necesita un paraguas, una cobertura mayor. Sí, la verdad, creo que yo tomando sus palabras de que todo se basa en el Plan Nacional de Contingencia, bueno, yo veía un poco ahorita la ley y veía que, bueno, la mayoría, si no todas las embarcaciones que hacen las operaciones de suministro están reguladas bajo la ley de cabotaje. Todos los armadores están regulados bajo la ley de cabotaje. Y yo pienso que como estamos ahorita en esto de ver la parte de reglamentación, que usted ha traído algunos elementos que pueden servir mucho al momento de que aportemos a esta reglamentación. Dado a que primero tenemos que corregir nuestros errores, primero tenemos que tener nuestras naves prestas y listas para poder, en algún momento que suceda algo, poder
ejecutar estos planes. Entonces, bueno, me llevo una buena idea para nuestro desarrollo de la posible reglamentación. Y muchas gracias. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Edwin, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Aquí vemos en el chat una pregunta del señor Rodrigo Hernández. ¿Cuáles son sus recomendaciones principales a los jugadores principales o stakeholders, a las autoridades, para desarrollar un sistema de respuesta confiable? Esta pregunta la hago por mi preocupación constante por nuestro país y en específico teniendo zonas de anclajes envidiables y que debemos cuidar como activos logísticos naturales. Bien, la recomendación principal es que, como dice el refrán, por lo menos se usa mucho en mi país, más vale prevenir que curar. O sea, lo primero es la prevención. Tener procedimientos. Bunkering se hace todo en bunkering se hace todos los días en el anclaje, con lo cual si las embarcaciones tienen buenos procedimientos y utilizan buenas mangueras y el personal está atento, no debería haber mayores inconvenientes. Y la realidad es que no hay derrames todos los días en el anclaje por las actividades de bunkering. Ocurren muy de vez en cuando. Esa es la realidad, con lo cual yo diría que digamos, la recomendación principal estaría medianamente cubierta, que es los procedimientos nos tienen que dar no la certeza total, ni la seguridad total, porque nunca existe esa posibilidad, porque siempre hay riesgos, pero nos tendría que dar digamos, una cierta garantía de que las actividades van a ser seguras. El problema es cuando esa actividad tiene un desvío y ese desvío nos genera un incidente. Cuando eso ocurre, tenemos que tener las medidas no ya preventivas, sino correctivas, pero que tienen algo de prevención. La prevención es la contratación previa de ese Oil Spill Response Operator, de ese ORRO, que está, digamos, a la orden, on call. Entonces, dentro de las medidas preventivas, los procedimientos, las buenas prácticas que se hacen durante la operación en sí misma, también hay una medida preventiva que es tener a ese contratista a la orden. De manera tal que, producido el incidente, la respuesta sea rápida y eficiente. Entonces, desde ya que todo el ambiente natural en Panamá tiene una riqueza biológica muy, muy, muy grande. Entonces, tanto por los corales, los manglares, pastos marinos, las especies, podríamos estar ratos y ratos mencionándolos y determinando que en cada lugar de la costa hay algún punto sensible y donde el impacto de un derrame va a generar algún tipo de, digamos, de merma en la biodiversidad. Entonces, digamos, la mayor recomendación es prevención y acción rápida. Prevención y acción rápida. Prevención en los procedimientos y acción rápida en la respuesta ante un eventual derrame. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Comenta el señor Rodrigo, quizás sueños mucho, pero ¿usted cree que en Panamá podría funcionar una iniciativa similar a la de Clean Gulf en el Golfo? Sí, por supuesto que sí. No es soñar, no es soñar. La realidad de cuando nos referimos al Golfo es el Golfo de México. El Clean Gulf es una asociación donde están, digamos, las empresas que realizan estos servicios de ahorro. Entonces, tener algo
similar, no es imposible y no es soñar. Se puede llevar a cabo, pero tiene que haber reglas básicas. Por eso antes decía que era necesario una instrumentación digamos, jurídica desde el punto de vista legal por parte de la Autoridad Marítima de Panamá. O sea, hay algo que no comenté, y es que los zorros en Estados Unidos y los que participan dentro de esta organización Clean Gulf están auditados por la Guardia Costera Americana. O sea, no son empresas total y absolutamente libres que, digamos, brindan un servicio, pero que nadie los controla. No, están bajo un control estatal y bajo normas específicas que surgen, como les dije antes, de la OPA 90. Con lo cual, si esa base legal se instrumentara por parte de la AMP, sería excelente, y la posibilidad de tener un Clean Gulf acotado a las necesidades panameñas está dentro de lo factible. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Capitán Vila, muchas gracias por tan interesante charla en esta mañana. A todos le damos las gracias a la AMP, a la ACP y a los agremiados de la Cámara Marítima. Le damos la más cordial, le damos buenos días y que tengan muy buena semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la Cámara Marítima, y muchas gracias por habernos dado la posibilidad de estar hoy compartiendo la pantalla con todos ustedes. Les deseo que tengan muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, capitán. Gracias, capitán. Muy amable, capitán. Por acá lo esperamos de nuevo. Espero que sí.